Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Sin duda, la reforma energética es uno de los temas de mayor interés y más polémicos de la agenda política nacional. Con esta reforma constitucional, México derrumbó mitos y tabúes. Ahora, con la llegada del paquete de reformas a sus leyes reglamentarias al Congreso, se da un importante paso para la definición del marco jurídico. El reto es convertir al sector energético en el detonador del potencial económico del país. Lograr que la reforma se traduzca en la señal clara y contundente de que México se va a transformar y ofrecer mejores condiciones de vida a sus habitantes, con más empleos y mejor pagados. Para hablar sobre este importante tema, como cada domingo, nos acompañan Verónica Ortiz y José Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, qué gusto. Pero también están con nosotros el diputado Javier Treviño. Él es secretario de la Comisión de Energía de la Cámara Baja, y el experto en temas energéticos, Roberto Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias, buenas noches. Bueno, pues antes de iniciar el análisis sobre la reforma energética, lo invito a ver una nota que le hemos preparado precisamente sobre este tema. En su primer año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto logró la reforma constitucional más anhelada por los presidentes de las últimas 5 administraciones, la reforma energética. Se trata del cambio más importante y profundo de los últimos 75 años y el logro más importante del Pacto por México. Expertos consideran que en aguas profundas del Golfo de México hay reservas de 60,000 millones de barriles, pero requieren la más avanzada tecnología para extraerlos. El 30 de abril, último día del periodo ordinario de sesiones, el Ejecutivo Federal envió el paquete de reformas a las leyes reglamentarias. Son 21 leyes agrupadas en 9 bloques, de las cuales 8 son de nueva creación y 13 solamente se modificarán. La propuesta reafirma el principio constitucional de la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo. Se propone que Pemex y la CFE dejen de ser organismos públicos descentralizados para convertirse en empresas productivas, 100% propiedad del Estado, que contarán con autonomía y su propio régimen fiscal. De esta forma, la carga impositiva para Pemex bajará de 79 a 65% y sus utilidades podrán ser 3 o 4 veces superiores a las actuales, mientras que la CFE pagará impuestos sobre la renta como cualquier otro contribuyente. Se abren a la participación privada todas las actividades del sector energético, salvo la venta de gasolina al público, que será liberada de manera gradual. Ha llegado la hora de que la Secretaría de Hacienda saque las manos de la administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Además, se creará el Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo. En contratos, serán utilizados los modelos de utilidad compartida, producción compartida, licencias y servicios, serán verificados por las Secretarías de Energía y Hacienda, así como por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Fondo Mexicano del Petróleo. Habrá pesos y contrapesos entre 4 instancias del Estado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, evitando que decisiones discrecionales se concentren en una sola autoridad. Todos los contratos serán adjudicados por licitación pública y el criterio de adjudicación será para el participante que ofrezca las mejores condiciones económicas al Estado mexicano. Toca ahora el turno del Congreso para que en un periodo extraordinario de sesiones, en junio, propicien un debate en el que participen todos los sectores interesados. Pues ahí tiene usted. Javier, tu evaluación del paquete de reformas a la ley secundaria. Bueno, sin duda la reforma constitucional es histórica, es transformacional y definimos un nuevo modelo mexicano de viabilidad energética para el siglo XXI. Es importante que con este nuevo modelo lo que estamos logrando son 5 cosas fundamentales. 1, fortalecer a Pemex y a la CFE como verdaderas empresas productivas del Estado en lugar de agencias burocráticas. 2, abrimos el sector de la energía a la inversión privada nacional e internacional con reglas claras, certeza jurídica para que se puedan tomar decisiones de negocio, pero también decisiones en beneficio de la nación. 3, fortalecimos la capacidad reguladora del Estado mexicano, nuevas responsabilidades para la Secretaría de Energía, para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía. 4, estamos trabajando para que los
ingresos, pero sobre todo los beneficios de la reforma energética sean para esta generación de mexicanos, pero también para las futuras generaciones de mexicanos, con el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, donde nos aseguraremos de que los recursos se inviertan en beneficio del país. Y 5, que es muy importante, es la rendición de cuentas, la transparencia, el Estado de Derecho, que debe permear toda la reforma. Ahora ya tenemos este paquete de 21 leyes que vamos a estar considerando en las próximas semanas. Lo vamos a trabajar en el Senado, en la Comisión de Energía, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Energía y también en la Comisión de Presupuesto. Vamos a estar trabajando intensamente las próximas semanas para que a finales de junio podamos votar este paquete en el Pleno de ambas cámaras. Roberto, tu análisis del paquete. Bueno, sin duda es histórico este paquete. Viene a establecer un nuevo modelo de la industria. Es un nuevo modelo en donde el Estado se reserva la exploración y extracción del petróleo, pero permite la participación. A través de toda la cadena está prevista la participación de particulares, tanto nacionales como extranjeros, lo cual significa pues, haber modificado un conjunto de disposiciones que estaban limitando esto. Este modelo industrial es acercarnos a un mercado con una empresa dominante, que va a ser Pemex. Pemex porque con la ronda cero se le va a dar la posibilidad y el privilegio, entonces se va a tener que hacer una regulación muy estructurada, articulada para cómo promover la competencia con un mercado, con una empresa dominante. Y por eso el otro paquete sería un nuevo modelo regulatorio, que es el segundo aspecto que quiero destacar. Y tercero, es una nueva arquitectura institucional. Sin duda, esta nueva figura de las empresas productivas del Estado y este nuevo relación que va a tener Pemex con el Estado, pues cambian totalmente el perfil y significan muchísimos retos para el futuro, tanto del sector como de Pemex en lo particular. Yo creo que no hay que perder de vista que todos estos nuevos modelos deben estar dirigidos a darle competitividad al país y segundo, a beneficiar a la población. Y el beneficio a la población debe estar traducido también en, como ya se anunció, en la baja de tarifas eléctricas del gas, y yo también tengo la impresión que en gasolina se puede hacer algo. Verónica. Sí, sin duda lo han calificado los dos como un hecho histórico, lo fue la reforma constitucional, lo oíamos en la cápsula de entrada, una reforma que se había venido postergando y me parece que ahí está la discusión. Después del ímpetu con el que se aprobaron las reformas constitucionales, parece que ahora estamos sufriendo un rezago en la aprobación de la legislación secundaria. A reserva de que hablemos después sobre el calendario y lo que se tiene ya previsto, a mí me gustaría verlo en términos de está muy bien, hay quienes dicen, no, es que nos tenemos que ir todavía más lento, tenemos que legislar no con la rapidez con la que se hicieron las reformas constitucionales, sino que tenemos que escuchar a todas las voces, tenemos que legislar bien. Pero, ¿qué tanto nos está costando? Ya ahorita la pregunta es más bien, lo venimos postergando décadas, ¿no? Ya no es ahorita si estamos retrasándonos este mes o al mes siguiente, sino lo que nos está costando al país no actualizar, ¿no? Frente a un contexto de pérdidas de Pemex, de disminución de las reservas, de disminución de la producción que ha venido gradual, pero sistemáticamente, ¿no? ¿Cuál es el costo de seguir retrasando estas reformas? Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar porque pues, es un tema que da para un análisis profundo. Gracias por continuar con nosotros. Javier, el costo de este retraso, de este rezago. Bueno, hemos hecho un proceso, realmente estamos en un proceso cuidadoso de análisis. Yo creo que fue muy importante que la reforma constitucional fuera aprobada en diciembre, después de 20 años de debates en el país. Realmente es un tema que está sobrediagnosticado, lo hemos analizado, se ha debatido y realmente llegamos a una muy buena reforma. Pero hay prisa ya de que podamos tener esta legislación secundaria y que podamos poner en marcha la instrumentación de esta reforma. ¿Y por qué? Porque el mundo no nos va a esperar.
El mundo no va a esperar a que terminemos de ponernos de acuerdo. Hay una gran revolución tecnológica en el campo de la energía que se inició en América del Norte. Hay un proceso de reindustrialización en América del Norte porque los costos de la energía están bajando. Y tenemos que ponernos al día, tenemos que tomar la decisión de actuar rápidamente con esta legislación secundaria para que podamos generar los beneficios para México. Eso es lo más importante. Creo que vamos en tiempo, creo que en las próximas semanas vamos a trabajar de manera muy responsable en ambas cámaras y vamos a tener una buena legislación secundaria para finales de junio. Y México va a ser un jugador importante en América del Norte en el campo de la energía. El mundo cambió. La oferta de energía migró del Medio Oriente hacia América del Norte. La demanda de energía en el mundo migró de América del Norte hacia el Pacífico. México tiene que ser mucho más eficaz, mucho más eficiente en la producción de energía. Pero esta reforma se trata de la generación de empleos para los mexicanos. Se trata del fortalecimiento de la planta industrial de México. Se trata de mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es lo importante. No es una reforma solamente para ver quién va a explorar o explotar en las profundidades del Golfo de México o en las nuevas formaciones geológicas de lutitas. No, es un tema de creación de empleos, de eficiencia y de competitividad para la industria nacional. Pepe. Sí, se habla mucho de debate, que es el asunto que viene, porque va a haber muchos foros. ¿Cuánto puede modificar la legislación, la propuesta de legislación del Ejecutivo, este tipo de foros? ¿Cuánto va a llevar? ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo los van a desarrollar? En aras de que no quede en el ambiente la duda de si se debatió suficientemente. Digamos que ahí nada más para ubicar la pregunta profunda, interesante de Pepe, la ruta legislativa. Sí, la ruta legislativa es clara. Esta iniciativa fue turnada al Senado o como Cámara de Origen para que iniciara el proceso de dictaminación. Parte del paquete se envió inmediatamente a la Cámara de Diputados, todo lo que tiene que ver con los aspectos fiscales, de ingreso, de presupuesto, de deuda, aspectos económicos. En el Senado, la Comisión de Energía va a llevar a cabo en las próximas semanas foros de consulta, en los que van a participar expertos del sector privado, del sector académico, del sector social, organizaciones no gubernamentales, consumidores. Va a haber foros en diferentes ciudades del país. Yo creo que es una buena discusión del tema. En la Cámara de Diputados vamos a trabajar unidas las comisiones de Hacienda y Energía y las de Presupuesto y Energía, y vamos a tener un buen paquete. Realmente, cuando debatimos la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, también definimos una ruta crítica a través de los artículos transitorios, de 21 artículos transitorios. Y ahí es donde se deriva la legislación secundaria. Estamos poniendo en marcha esto. Creo que es una iniciativa muy completa, con reglas que son competitivas internacionalmente, en donde ya las hemos discutido en las últimas semanas con los diferentes partidos. Y creo que vamos a llegar a finales de junio muy bien preparados para tener el mejor paquete. Roberto, pareciera que se ha polarizado la opinión pública o que en el debate se busca, por un lado, no se sabe bien a bien si se busca o debatir o descarrilar la legislación, porque pareciera en ocasiones que en vez de perfeccionar, enriquecer una ley, lo que se busca es abortarla. Yo creo que va a ser básico que en el foro, ojalá y se focalice el asunto en el análisis de cómo se desarrolla la reforma constitucional. No volver a discutir las ventajas, las desventajas de la reforma constitucional, porque esto va a suceder. O sea, yo veo algunos actores que están en contra de la reforma, que lo que van a hacer es ir en contra de la reforma constitucional que está aprobada. Entonces, lo que yo sí creo que puede enriquecer es cómo están desarrollando en la legislación cada uno de los puntos que vienen en una reforma constitucional, que viene muchos transitorios y que dan una idea de una concepción hacia dónde debe de ir la industria, tanto eléctrica como la de hidrocarburos. Entonces, son los foros, ojalá la gente pudiera estar enfocada a ver cómo estás desarrollando esto que en la reforma constitucional ya aprobaste. Y entonces ver y hacer sugerencias para que enriquezcan la iniciativa del presidente en el Congreso. Lo que sería inadmisible, y estoy de acuerdo con Roberto, es lo que propone algunas fuerzas de izquierda en México, que México se convierta en el baluarte del aislacionismo petrolero. Eso no lo podemos permitir. El mundo cambió, tenemos que insertarnos de una manera muy eficaz en la nueva dinámica global.
Parecería que como se está, en esas expresiones lo que se piensa es que tenemos una bola de inversionistas esperando afuera, ¿no? En la puerta simplemente que se abra para poder tener acceso a un mercado, ¿no? que están ávidos, digamos, de conquistar. Y no es el caso. Tú hablabas de la revolución energética en Estados Unidos. Porque además los inversionistas tienen muchas opciones, tienen un menú muy amplio. Hay opciones en África, en América del Sur, hasta en el Polo Norte, en diferentes regiones del mundo pueden ir a invertir. Pero lo más importante es que nosotros pongamos en marcha nuestro propio modelo mexicano de viabilidad energética, el cual lo aprobamos con la reforma constitucional, y que eso se convierta en un generador de empleos. Oye, ¿no estamos ante un escenario donde el debate se lleve a la polarización, a la que ya conocemos, y que esto sea un tema, una discusión sin fin? Bueno, la verdad es que lo hemos debatido de manera muy intensa. Hemos tenido todo tipo de foros en las dos cámaras, en los medios de comunicación. Yo creo que ya hay un debate muy amplio. Obviamente, pues lo seguiremos analizando y debatiendo, pero está muy claro lo que queremos lograr y por eso lo mencioné al principio, nuestros 5 objetivos fundamentales. Vamos a implementarlos de manera adecuada. Y tenemos que movernos rápidamente. Las decisiones se tienen que tomar, sobre todo el nombre del juego en la reforma energética para los próximos meses se llama ejecución. Tenemos que ejecutar las políticas gubernamentales para que den resultados rápido y se reflejen en la calidad de vida de la gente. Inclusive el Pacto por México, en el Pacto por México venía el compromiso de todas las fuerzas, incluida la izquierda, a través del PRD, de apoyar estas reformas. Y ahora es el obstáculo de esa reforma. Así es, bueno, hay quienes quieren arrastrar los pies en este tema, pues ojalá que al final de cuentas en las democracias pues la mayoría decide y vamos a ir adelante en esta reforma. Los analistas, previéndole las expectativas de crecimiento económico, ven justamente el factor de aprobación de la reforma como una variable muy importante para detonar el crecimiento del país. Sin embargo, una vez que se apruebe la legislación, faltaría todavía tiempo para la implementación y para que se dieran los primeros contratos. Estamos viendo que se van a tratar de licitaciones públicas, es decir, hay todo un procedimiento. ¿Cuál es el tiempo estimado en que podríamos empezar a ver efectos ya de la reforma? Yo creo que yo en lo personal pienso que esta reforma va a tener efectos en el mediano plazo, pero por eso entre más retrasemos esto, pues más vamos a retrasar la implementación. La implementación va a ser un reto fundamental. Y yo creo que esto va a ser en 2 años y medio, en donde se empiecen a ver ya algunos resultados. Yo tengo la impresión de que los legisladores tienen una gran oportunidad para ver esto, de qué manera vamos haciéndolo más rápido. A mí me preocupa, por ejemplo, que la importación de gasolina se vaya hasta el 2019. O sea, si estamos importando el 50% de gasolinas, estamos también previendo que esta importación se vaya hasta el 2019, que haya expendios de gasolina hasta el 2018, en fin. Entonces, aquí es donde yo pienso que el debate puede ser interesante, decir, bueno, a ver, vamos viendo cuál es este modelo que queremos implementar y que lo hagamos con la rapidez suficiente para que empiece a tener beneficios. Yo creo que el beneficio puede tener para el efecto de las gasolinas un efecto más rápido del que está previsto, porque más finalmente va a ser precio controlado máximo, pero sí vas a tener jugadores que empiecen a tener más oferta para el público. Y yo creo que hay que pensar en los beneficios que va a tener para el consumidor. Hacemos una breve pausa, regresamos rápidamente con este análisis de la ley secundaria de la reforma energética. Seguimos en el análisis de la ley secundaria de la reforma energética. Aquí uno de los puntos para explicarle al auditorio es precisamente en qué se oponen, qué es lo que retrasa la aprobación de la ley secundaria, por qué tanto rezago, tantas, digamos que hasta argucias políticas, argucias técnicas, legislativas. ¿Cuál es el punto que algunos partidos de izquierda se oponen a la ley secundaria de la reforma energética?
Bueno, los partidos de izquierda en realidad se oponen y se opusieron a la reforma constitucional. Votaron en contra, no les gusta la idea y realmente no quería que se reformara la Constitución. Ellos pensaban que bastaba con hacer algunas reformas al funcionamiento de Pemex y eso era suficiente. Nosotros pensamos que si de 2004 al 2012 la producción de petróleo en México cayó de 3.5 millones de barriles de petróleo diarios a 2.5 millones, aun cuando los gobiernos de Fox y de Calderón cuadruplicaron el presupuesto de Pemex, pues vemos que algo no funcionaba, que era importante hacer esta reforma y que se había acabado la época del petróleo fácil y que se requería abrir el sector de la energía, la participación del sector privado nacional e internacional con reglas claras, con los contratos no solamente de servicios, sino de producción compartida, de utilidades compartidas, de licencia, para que podamos ser más eficientes en la producción y ampliar nuestro potencial y capacidad de producción. Bueno, la izquierda se opone a eso. Y seguramente se va a seguir oponiendo por más debate que exista y discusiones, pues a lo mejor van a votar en contra. Ahora, por el otro lado, habíamos avanzado mucho en el tema de la definición de la legislación secundaria, se atrasó un poco, no por razones de la legislación secundaria, sino por otras razones. Otro partido quería terminar la discusión de la reforma político-electoral primero para ver la reforma energética después. Bueno, pues ha habido negociaciones, consensos entre los partidos y vamos a llegar a tener una buena reforma que realmente va a instrumentar, a poner en marcha la reforma constitucional de manera adecuada. Entonces, ¿el obstáculo es una cuestión más político, electoral, ideológico? Yo creo que por un lado sí es político, ideológico, sin duda. O sea, están de entrada en contra de una apertura en el sector energético y conservar el esquema monopólico, aunque entran en unas contradicciones tremendas. De conservar y fortalecer el monopolio y por otro lado saber que todas estas deficiencias y tendencias son decrecientes en productividad, reservas, etcétera. Pero yo también agregaría que hay otros intereses también en contra de la reforma que estás afectando y que vas a afectar. Estás abriendo el gas LP a extranjeros. Estás abriendo el gas, el expendio de gasolinas a extranjeros. Estás modificando la relación de contratistas con Pemex. O sea, vas a modificar todo este esquema de relaciones. Pues hay gente que se opone. Empresarios, grupos empresariales. Grupos empresariales, transportistas. Que entonces cuando tienes tú un programa de infraestructura de ductos agresivo, un sistema nacional de transporte, bueno, pues estás afectando a quienes ahorita se benefician de un transporte por tierra. Bueno, todo eso pues hace que también con legítimos intereses, pero también se estén oponiendo a una apertura de esta naturaleza. Entonces, yo nomás diría, es ideológico, pero también estás afectando intereses. Y por eso es tan relevante la reforma, porque sí está afectando intereses y no solamente es un problema ideológico, ¿verdad? Entonces, y no solo afecta a intereses, sino que realmente beneficia a los mexicanos. Y eso es lo que queremos al legislar para tener una reforma que beneficie la calidad de vida de la gente y que fortalezca la competitividad de la planta industrial nacional. Yo creo que eso es importante y no que beneficie a unos cuantos. A diferencia en el caso de las reformas constitucionales en que se necesita una votación específica calificada de 2/3 partes de las cámaras y además la mitad del +1, ¿no?, de las legislaturas locales. Para las reformas legales únicamente se necesita la mitad +1, la mayoría. Sí. El PRI, junto con, digamos, su coalición estable, ¿no?, del Partido Verde, PANAL, tiene esa posibilidad en la Cámara de Diputados. Le faltan, si acaso, 3 o 4 senadores en la Cámara de Senadores. Y la pregunta es si después de todo este proceso de debates, de foros, al final, de todas formas, vas a enfrentar resistencias de quienes muy probablemente no van a aprobar lo que sea, no importa, digamos, en qué termine la iniciativa, y tienes un proceso también interno en el PAN que no te permite saber a ciencia cierta con quiénes vas a contar. Seguramente van a haber ahí votos, pero en el peor de los escenarios, ¿el PRI la aprobaría por mayoría? No, yo creo que se está construyendo en este periodo, en las próximas semanas, un consenso fuerte y realmente que se tenga una mayoría muy sólida para aprobar esta legislación. Y sobre todo uno lo ve cuando se llevan a cabo estos debates, discusiones, deliberaciones, que realmente hay un consenso en cuanto a lo que queremos lograr. Yo creo que hay un gran acuerdo y estoy pues muy optimista de que vamos a lograr una votación muy sólida. No va a ser una mayoría que sea apenas por unos cuantos votos, sino realmente se va a lograr una mayoría amplia. Pepe. Sí.
Mencionabas que durante los 2 sexenios pasados se cuadruplicó la inversión en Pemex o el presupuesto de Pemex. Sí, pero también se multiplicó la planta burocrática. Así es. Para que esto no suceda, para que haya una buena administración, para que haya transparencia, para que sepamos los mexicanos y podamos ser vigilantes de esto, ¿qué debe hacerse? ¿Cómo se va a garantizar todo esto? Lo que comentaba Pepe era que se cuadruplicó el presupuesto de Pemex y bajó la producción de petróleo en 1 millón de barriles de petróleo diarios. Dices, eso, pues, digo, no son decisiones de negocio equivocadas, como que eso no funciona, no contiene. Entonces, lo que realmente estamos haciendo es transformar a Pemex en una empresa productiva del Estado, mucho más eficiente, esbelta, ágil, que pueda ser un operador más del sector energético, que lo pueda hacer muy bien. Y además Pemex es una de las mejores empresas petroleras del mundo, sin duda, en algunos aspectos. Tienes donde tiene más experiencia, no en todo. Queríamos pedirle a Pemex que hiciera todo. Entonces ahora necesitamos ver que a lo mejor hay otras empresas que tienen mucho mejores habilidades para explorar y explotar los yacimientos de lutitas o shale oil, shale gas. Hay otras empresas que junto con Pemex pueden hacerlo muy bien en aguas profundas. Pemex ya a través de esta ronda cero, es decir, dejamos que Pemex fuera el primero en escoger qué campos, qué yacimientos va a estar trabajando en los próximos años. Eso es bueno porque queremos, sobre todo, fortalecer, proteger el interés nacional, pero también queremos una empresa sólida, fuerte y que no esté ni por un lado convertida en una agencia burocrática sobrecargada, pero tampoco que esté sobreregulada o que las decisiones se tomen en otro lugar, sino que pueda tener la libertad de tomar sus decisiones para generar más recursos. Ahora, todo proceso de modernización, de apertura, efectivamente, pues afecta grupos de interés. Pero, pues la mula no era arisca. Y entonces, finalmente, en procesos de apertura que hemos vivido en el país, se han visto de pronto grandes concentraciones en manos extranjeras, como el proceso de la banca, por ejemplo, y también esquemas de corrupción, lamentablemente. ¿Cómo garantizar que estos esquemas de corrupción, de concentración en pocas manos privadas, no se va a repetir y que la renta petrolera realmente quede en manos de los mexicanos y que la disfrute los mexicanos? Yo creo que primero necesita reglas claras. Cualquier proceso de transparencia necesita reglas claras que le dé certidumbre jurídica a los que van a participar, a los jugadores, pero también al público en general que sepa cuáles son estas reglas. Y van a ser reglas entre el Estado y los futuros participantes en exploración y extracción y toda la cadena, y también reglas claras en cuanto a la rendición de cuentas de la empresa productiva, de Pemex y de la Comisión Federal. Segundo, que establezcas mecanismos adecuados, como por ejemplo, el que tú vas a hacer que una empresa productiva esté reportando como si fuera una empresa pública en la Bolsa Mexicana de Valores. Es muy importante. Están sujetos a la Bolsa Mexicana de Valores, a la SEC en Estados Unidos, hay informes también en paralelo al Congreso de la Unión, pero que tenga informes sustantivos, eficientes, que la población pueda entenderlos, es un problema de comunicación adecuado. Y que los contratos ahora también se prevé que puedan tener la publicidad suficiente para que el Estado, para que la población sepa cuáles son los contratos, quiénes son los jugadores que entran, qué ingresos están generando, en dónde se están distribuyendo los ingresos, a qué se están destinando, que también vienen posibilidades, obligaciones para el fondo. Yo pienso que en ese sentido, yo creo que es tiempo que conozcamos la ronda cero. ¿Qué es lo que solicitó Pemex? No se ha dado a conocer. Entonces son de las cosas que a mí me parece que hay que ir avanzando. Decir, bueno, Pemex presenta esto, vamos a darle transparencia. ¿Tu conclusión, Javier? Mira, a veces razonar por analogía es útil, pero también es peligroso. Tú mencionabas los ejemplos de las telecomunicaciones y los bancos, es muy, muy diferente. Yo acá mencionaba como uno de los grandes temas del nuevo modelo mexicano es cómo estamos fortaleciendo la capacidad reguladora del Estado. Nuevas responsabilidades para la Secretaría de Energía, para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para la Comisión Reguladora de Energía. Creo que vamos a fortalecer, y lo mencionaba Roberto hace un rato, institucionalmente el modelo mexicano energético, y eso va a tener grandes beneficios, va a ser muy diferente los pasos que vamos a dar. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. El tiempo se va, se agota, pero seguiremos analizando el tema de la reforma energética porque muy probablemente en un periodo extraordinario, en el mes de junio, se estará pues ya
analizando para su eventual aprobación después de un proceso de debates que seguramente veremos en el curso de las próximas semanas. Gracias a todos, buenas noches, lo esperamos la próxima semana.